Hola jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora vayan a ver este video. Me da mucho gusto saludarlos una vez más. En este momento estoy haciendo un video que es para la actividad 2.5 que tiene que ver sobre el principio o la ley de Pascal. Entonces, bueno, espero que entiendan este tema. Es un tema sencillo en relación a otros que hemos visto y espero que no les cause mucho problema. Bueno, el tema se llama principio o ley de Pascal y obviamente fue descubierta por Pascal. Su nombre, Blaise Pascal, francés, nació en 1623, fue matemático, físico, filósofo, teólogo católico, apologista francés. Sus contribuciones a la matemática y a la historia natural incluyen el diseño y construcción de calculadoras mecánicas, aportes a la teoría de la probabilidad, investigación sobre, obviamente es lo que nos interesa, sobre los fluidos, la aceleración de conceptos tales como presión y el vacío. ¿Ok? Ahora, a mí me gustaría que analizáramos algo. Él nace en 1623. El método científico o la ciencia como tal, o los métodos para que el conocimiento sea considerado ciencia, se establecen hasta 1637, es decir, 14 años después de su nacimiento. Eso quiere decir que él es de los primeros científicos como tales que empiezan a hacer aportes ya utilizando el método propuesto por René Descartes. De ahí parte de su importancia, ya que inmediatamente de que se publica la metodología científica, él la toma como tal y la ocupa para hacer sus investigaciones. Ahora, si nosotros hablamos sobre el principio o la ley de Pascal, se resume en un ejemplo muy sencillo. Imaginen que tenemos un automóvil, ese automóvil obviamente tiene llantas y esas llantas obviamente tienen válvulas por donde se llenan. Una pregunta, pasamos a la gasolinera y le medimos la presión. ¿Creen que sea mayor o menor la presión si la válvula estuviera arriba o estuviera abajo? O estuviera a uno de los lados, o eso no importa. Obviamente el piso está aquí abajo y todo el carro está soportado sobre esta parte de la llanta que está cerca de la válvula. Pero la pregunta es, ¿sería mayor o menor la presión en la parte de abajo? La respuesta, jóvenes, es la misma. Es decir, no importa si la válvula está arriba o está abajo o está a un lado. La presión va a ser la misma en todo el neumático. En física, el principio de Pascal o la ley de Pascal es una ley enunciada por el físico matemático francés Blaise Pascal, que se resume en la siguiente frase. Pónganme mucha atención aquí. La ley de Pascal dice que la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformable se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. ¿Ok? Eso lo podemos ejemplificar aquí. Imaginemos que tenemos una bola de acero hueca, la llenamos con agua, le ponemos un émbolo. Un émbolo va a ser una parte mecánica que puede subir o bajar sin que se salga el contenido. Es decir, en una jeringa, la gomita negra, eso es el émbolo, porque se puede mover, pero no deja que pase el líquido. ¿Ok? Entonces ponemos en esta bola, la llenamos de agua, le ponemos un émbolo y lo presionamos. Si nosotros medimos la presión, ya sea aquí abajo o acá arriba, la presión va a ser la misma en todo el fluido. Todo el fluido toma la misma presión. ¿Ok? Y eso es lo que dice Pascal. Y eso es importante. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante. Ahora, para que pueda funcionar la ley de Pascal, en primer lugar dice que debe ser un fluido incompresible. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tomamos una jeringa, la llenamos con aire, le ponemos el dedo y empujamos el émbolo, sí vamos a poder meter ese émbolo. ¿Por qué? Porque el gas es compresible, es decir, lo podemos apretar. Por lo tanto, si vemos, la ley de Pascal dice que debe ser un fluido incompresible. Por lo tanto, lleno de aire no nos va a funcionar.
tiene que estar lleno de un líquido, ya sea agua o aceite. Generalmente se va a ocupar aceite, porque si ocupáramos agua y el recipiente fuera metálico, se oxidaría. ¿Ok? Ahora, si nosotros tenemos igual una jeringa, la llenamos con un líquido, le ponemos el dedo y presionamos el émbolo, no vamos a poder introducirlo. Es decir, aumentará la presión del líquido, pero no se va a comprimir. Otra de las características que decía la ley de Pascal era que las paredes del contenedor deben ser indeformables. Por ejemplo, si nosotros queremos aplicar la ley de Pascal en un globo, no nos va a funcionar porque las paredes se deforman. En este caso, por ejemplo, al momento de que inflan un globo, tiene la misma presión todo el globo, pero una vez que se empiezan a hacer secciones, entonces cada sección va a tomar una presión diferente. Por lo tanto, este ejemplo no nos serviría. Hace un momento les hablaba yo de una llanta, pero una llanta también se puede deformar. Además de que una llanta está llena de gas y tampoco nos funciona por eso. Entonces, ¿dónde sí podemos aplicar la ley de Pascal? Bueno, debe ser un contenedor que no se deforme. Por ejemplo, un tanque de gas. O donde se ocupa mucho el principio de Pascal es en los frenos hidráulicos. ¿Ok? También en otro lugar donde se ocupa el principio de Pascal o la ley de Pascal es en los gatos hidráulicos. De hecho, es uno de los mejores ejemplos para la ley de Pascal. ¿Por qué? Muchos tal vez nos preguntemos cómo es un gato hidráulico por dentro. Este es un corte transversal, longitudinal de un gato hidráulico y es más o menos cómo funciona. En primer lugar, vamos a ver que tiene un tornillo que es el que permite bajar. Este tornillo lo que hace es conectar dos cámaras. Una que es en la parte de abajo de donde está el pistón que va a subir o va a bajar, y generalmente en la base va a tener una recámara llena de aceite. Este tornillo lo que permite es comunicar esas dos cavidades. Si nosotros cerramos el tornillo, entonces quedan aisladas ambas cavidades. Para que pueda subir el gato hidráulico necesita estar cerrada esta llave de descarga. Aquí hay un error. Esta debería ser el número 9, ya que el número 4, que es el émbolo de la bomba, es este. ¿Ok? Pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, hay un depósito de aceite. Esta debe estar cerrada. Hay un filtro de malla que evita que pasen basuras y se tape el sistema. Y aquí hay dos válvulas. La válvula de admisión. Cuando nosotros hacemos la palanca hacia arriba, aquí esta palanca va a subir y se genera un vacío. Este balín sube y aquí entra aceite. ¿Por qué el aceite no entra desde acá? Bueno, porque este balín va a bajar y eso impide que el aceite pueda pasar. Cuando nosotros bajemos la palanca, va a bajar este pistón, va a generar mucha presión aquí, este se va a cerrar y este se va a abrir. Y entonces es cuando el aceite pasa hacia arriba. Volvemos a hacer hacia arriba la palanca, esta válvula se cierra y aquí empieza a llenar el aceite. Y cada vez que hacemos ese movimiento, cuando bajamos, entra el aceite acá, cuando subimos, pasa el aceite de aquí a esta recámara. ¿Ok? Y es como funciona. Bueno, así es como funciona mecánicamente. Pero el principio de Pascal, ¿cuál es? Para ese vamos a ocupar este otro esquema. Imaginemos que tenemos esta figura, imaginemos que es cuadrada, y cuando nosotros ejercemos cierta presión en este émbolo, en este pistón, esa presión la misma se va a ejercer de este lado. ¿Ok? Es decir, si aquí este pistón es menor y le ponemos una masa, por ejemplo, este joven, entonces va a ejercer cierta presión. El principio de Pascal, vamos a leerlo nuevamente, y dice: la presión ejercida sobre un fluido incompresible en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformable se transmite con igual intensidad en todas las direcciones. Es decir, la presión va a ser igual en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido.
Por lo tanto, la presión que ejerza el joven en este émbolo va a ser la misma presión que esté aquí. Entonces, ¿puede un joven y un elefante estar en equilibrio en este sistema? La respuesta es sí, por lo siguiente. Imaginemos que esto tiene 10 centímetros y que es cuadrado. Es un émbolo cuadrado de 10 centímetros. Y este es un émbolo cuadrado de 40 centímetros. ¿Ok? Entonces, como la presión 1, que es la que ejerce el joven, y la presión 2, que es la que ejerce el elefante, va a ser la misma. Recordemos que presión es fuerza dividida entre un área. Entonces, la fuerza 1, que es la fuerza que ejerce el joven, entre el área 1, que es el pistón en el que está parado, va a ser igual a la fuerza 2, que en este caso es la fuerza que ejerce el elefante, entre el área 2. Pongamos números para que sea más fácil. Imaginemos que el joven pesa 60 kilogramos, esa es su masa. Por lo tanto, la fuerza que él ejerce se multiplica por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, lo cual nos da 588 newtons. Si nosotros calculamos el área del pistón, como son 10 centímetros, lo pasamos a metros, que sería 0.1. 0.1 por 0.1 nos da 0.01 metros cuadrados. Por lo tanto, esta es la presión 58.800 newtons que está ejerciendo el joven. ¿Ok? Ahora veamos del otro lado. Como sabemos cuál es la presión que está recibiendo este pistón, porque es la misma en ambos lados, y sabemos que el pistón mide 40 por 40, entonces sería 0.4 por 0.4 es igual a 0.16 metros cuadrados. Lo que queremos calcular es la fuerza. ¿Cuánta fuerza es la que está soportando este pistón? Despejamos fuerza de esta fórmula y nos queda que la fuerza despejada va a ser igual a presión multiplicada por área. La presión ya sabemos que son 58.800 newtons, el área ya la calculamos que es 0.16 metros cuadrados, hacemos esa multiplicación y por lo tanto este pistón estaría ejerciendo una fuerza de 9.408 newtons. Lo dividimos entre 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad, y nos dice que este joven, usando este sistema, sería capaz de elevar 960 kilogramos. ¿Ok? Bueno, este es el principio de Pascal. Ahora, ¿por qué funciona así? Aquí dijimos que había un área de 10 centímetros por 10 centímetros y estaba recibiendo una fuerza de 60 kilogramos, obviamente convertida a newtons. Eso quiere decir que del otro lado, como es de 40 por 40, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 veces esta área. Y como aquí tenía 60 kilogramos de fuerza, serían 16 por 60 y resultan los 960 kilogramos que habíamos dicho. Así es como funciona el principio de Pascal. ¿Ok? Ahora, veamos los despejes de esta fórmula. La fórmula es fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Para hacer los despejes de esta fórmula voy a hacer uso de números, es decir, voy a sustituir estos valores, les voy a asignar un valor numérico. Por ejemplo, 4 entre 2, ¿cuánto es? 2. Y 6 entre 3, 2. Por lo tanto, 4 entre 2 es igual que 6 entre 3. ¿Ok? Ahora, el 2 está dividiendo, pasa multiplicando. El 3 está dividiendo, pasa multiplicando. Por lo tanto, 3 por 4, 12. Y 6 por 2, 12. Por lo tanto, sigue siendo válida esta igualdad. Ahora, empecemos a hacer despejes.
Primero vamos a despejar el 6. ¿Qué está haciendo el 2? Multiplicando, lo pasamos dividiendo. 3 por 4, 12. Entre 2 a 6. Y vemos que es correcta esta igualdad. Regresamos a nuestra fórmula. Ahora despejemos el 2. ¿Qué está haciendo el 6? Multiplicando, lo vamos a mandar dividiendo. 3 por 4, 12. Entre 6 a 2. ¿Ok? Regresamos a nuestra fórmula original, o bueno, a esta parte de la fórmula, y ahora vamos a despejar el 4. El 3 se está multiplicando, lo mandamos dividiendo. 6 por 2, 12, entre 3 a 4. Y por último, el 4 está multiplicando, lo mandamos dividiendo. Y 6 por 2, 12, entre 4 nos da 3. ¿Ok? Usando este mismo sistema lo haríamos, pero ahora ya con estos valores. A1 está dividiendo, lo mandamos multiplicando. A2 está dividiendo, lo mandamos multiplicando. Y a partir de esta fórmula vamos a sacar todas las demás. Primero A2, F1 está multiplicando, lo mandamos dividiendo y nos queda que A2 va a ser igual a F2 por A1 entre F1. Aquí tenemos nuestra primera fórmula. Ahora vamos a despejar F1. A2 está multiplicando, lo mandamos dividiendo. Y aquí tenemos nuestra segunda fórmula. Vamos del otro lado. A1 está multiplicando, lo mandamos dividiendo. Aquí ya los invertí obviamente. Y ya tenemos nuestra tercera fórmula. Y por último, A1. F2 en este caso está multiplicando, lo mandamos dividiendo. Y ya tenemos nuestra cuarta y última fórmula. Estas 4 fórmulas son las que vamos a estar ocupando para calcular en el principio de Pascal. Ok, aquí tenemos nuestras 4 fórmulas. Y el ejemplo en este caso lo vamos a estar resumiendo con este esquema. Siempre vamos a tener 2 presiones que van a ser las mismas. Vamos a tener 2 áreas, una menor del pistón menor, una mayor del pistón mayor y una fuerza para el pistón menor y otra fuerza para el pistón mayor. ¿Ok? Pero muchas veces me han dicho que yo explico los problemas y que los problemas que yo explico no son iguales a los que vienen en la actividad. No es que no sean iguales, simplemente que no puedo explicar todos los problemas posibles, porque lo que necesito es que ustedes conozcan y manejen el principio. Y ya con eso resolverán los problemas conforme vayan surgiendo, ya sea tanto en la actividad como en su vida profesional o incluso en su vida cotidiana. Ahora, para este tipo de problemas manejamos 3 informaciones: área, fuerza y presión. Para empezar, ¿qué es el área? El área es la medida de superficie y se expresa en una unidad de longitud al cuadrado. Por ejemplo, el área puede ser milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados, pulgadas cuadradas, etc. Para este tipo de ejercicios, ojo, solo se pueden usar metros cuadrados. Si yo les doy una medida en centímetros, ustedes la deben pasar a metros, para que al multiplicar metros por metros, el resultado ya les dé metros cuadrados. ¿Ok? Ahora, el pistón puede ser de 2 formas, o cuadrado o redondo. Si fuera cuadrado, la fórmula para calcular el área de un cuadrado es lado por lado, aunque en su gran mayoría generalmente van a ser redondos, casi siempre. Entonces, la fórmula para calcular el área de algo redondo es pi por radio al cuadrado. O, si les doy el diámetro, pueden ocupar la fórmula que dice que área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Ok? Y esa es la información con respecto al área. Pero con respecto a la fuerza, recordemos, la fuerza en física es la capacidad para realizar un trabajo o un movimiento. Para este tipo de ejercicios solo se pueden utilizar newtons. ¿Ok? Recordemos que hay varias unidades para fuerza
y pueden ser libras fuerza, gramo fuerza, kilogramo fuerza, etcétera. Pero para este tipo de problemas solo vamos a usar newtons. Ahora, si yo les doy una masa, entonces ustedes pueden convertir esa masa a fuerza. ¿Y cómo se hace? Recordemos que la fórmula dice que fuerza es igual a masa, que debe estar en kilogramos, y se multiplica por la gravedad, que bueno, en el planeta Tierra siempre es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, la fuerza siempre debe estar en newtons. Ahora, en estos problemas puede ser que el resultado nos dé una fuerza, newtons, pero yo les pregunte una masa. Entonces, como ustedes tienen la fuerza la dividen entre gravedad y el resultado nos da la masa. ¿Ok? Y por último, presión. La otra unidad, el otro dato que vamos a estar manejando es la presión. Presión es la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie, es decir, sobre un área. Recordemos las unidades de presión. En la actividad pasada vimos 8 de esas unidades. Les enseñé una diapositiva de una captura que hice de Wikipedia donde había 22 o 23 unidades de presión. Y les comenté que no son todas, incluso puede haber todavía muchas más. Las presiones generalmente van a ser una fuerza sobre un área. Entonces, nosotros podríamos hablar de kilogramos fuerza entre centímetros cuadrados, pero entonces, si nos vamos acá, el área siempre tendría que ser centímetros cuadrados. La fuerza siempre tendría que ser kilogramo fuerza y la unidad siempre sería kilogramos sobre centímetro cuadrado. O podríamos ocupar el PSI y el PSI, el área siempre serían libras cuadradas, la fuerza libras fuerza y la unidad PSI o libras sobre pulgada cuadrada. Y así prácticamente con cualquier unidad para presión. Pero recordemos que la unidad de presión oficial según el Sistema Internacional de Unidades es el pascal. Por eso es que nosotros vamos a ocupar pascales para medir presión y el pascal nos pide newtons. Newtons para fuerza y metros cuadrados para área. Por eso es que nosotros solo vamos a ocupar metros cuadrados y newtons para que el resultado siempre nos dé en pascales y no tengamos que estarnos confundiendo con qué unidad estamos manejando. ¿Ok? Ahora, les voy a ayudar un poco a resolver lo que es la actividad. Van a ser 4 preguntas. La primera de ellas dice, un sistema de pistones presenta un émbolo de 13.8 centímetros de diámetro y sostiene una masa de 897 kilogramos. Entonces, el pistón mayor tiene 13.8 centímetros de diámetro y sostiene una masa de 897 kilogramos. Y se encuentra en equilibrio con otro émbolo que tiene un diámetro de 2.64 centímetros de diámetro. La pregunta es, ¿cuál es la masa que debe soportar este segundo émbolo para conservar el equilibrio? Bueno, aquí le estoy llamando área 1, fuerza 1, presión 1, área 2, fuerza 2, presión 2. Por lo tanto, necesitamos encontrar la fuerza 1. Ocupamos esta fórmula, que de hecho ya la tengo aquí, y me dice que necesitamos la fuerza 2, pero ojo, aquí hay una masa, no una fuerza. Recuerden, fuerza es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, la masa, ya con sus números, lo multiplican por la gravedad y obtienen esta fuerza. Y de aquí iría este dato. El área 1, El área 1 la vamos a encontrar por medio de la fórmula que dice que pi por diámetro al cuadrado entre 4. Por lo tanto, pi 3.1416. El diámetro, aquí está en centímetros. Recuerden que lo necesitamos en metros. Por lo tanto,
lo dividimos entre 100 y el resultado ya nos da en metros. Por lo tanto, sería 0.0264 al cuadrado multiplicado por 3.1416 y a su vez dividido entre 4. ¿Ok? Y ya tendríamos el área 1, que es de 5.4738 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. O lo que es lo mismo, como es a la menos 4, corremos el punto 4 veces y sería 1, 2, 3, 4 y sería 0.000548 metros cuadrados. Ya tenemos el área 1. El área 2 es exactamente igual. Pasamos la medida a metro, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por pi, lo dividimos entre 4 y ya tenemos el área 2. Sustituimos en esta fórmula los datos que ya calculamos, hacemos la operación y el resultado nos va a dar la fuerza 1 y nos va a dar en newtons. Pero la pregunta dice cuál es la masa, por lo tanto la necesitamos en kilogramos. Recuerden, para pasar de fuerza a masa o de peso a masa, vamos a poner la fuerza que calculamos, la dividimos entre la gravedad y el resultado es la masa que estamos buscando. ¿Ok? Espero que no se les dificulte este problema. Problema número 2. Dice, en el mismo sistema de pistones que el problema anterior, se aplica en el émbolo menor una fuerza de 358 newtons. ¿Cuál será la masa que se pueda levantar en el émbolo mayor? Bueno, como nos dice que es en el mismo sistema, las medidas serían las mismas. La única diferencia es que ahora no le ponemos aquí la fuerza la vamos a poner de este lado. Bueno, así es como calculamos las áreas. Ahora sí le aplicamos la fuerza 1, que serían 358 newtons, y la pregunta es, ¿cuánta masa se podría elevar acá? En este caso necesitamos encontrar F2. Para calcular F2, calculamos área 2, la multiplicamos por fuerza 1, en este caso ya está en newtons, por lo tanto ya es fuerza. Y al resultado lo dividimos entre el área 1. Y ya la tenemos. Hacemos nuestra operación, pero nuevamente nos da por resultado una fuerza. Y como lo que queremos es la masa, la fuerza la dividimos entre gravedad y ya tenemos la masa. ¿Ok? De hecho es muy sencillo, si es que ya resolvimos el primero. En el tercero dice, en un sistema diferente, ojo, ya no son las mismas medidas, ya es otro, de pistones, se aplica en el émbolo menor una fuerza de 296 newtons. Aquí está. Si este menor tiene un diámetro de, aquí está el diámetro, 3.71 centímetros de diámetro, y en el émbolo mayor se equilibra con una masa de, ojo, aquí son newtons, aquí es masa, con una masa de 843 kilogramos. ¿Cuál es su diámetro en centímetros del émbolo mayor? Ok. En este caso, como lo que queremos calcular es el área 2, vamos a hacer esta fórmula. A la fuerza 2, esto lo multiplicamos por gravedad y tenemos fuerza 2, lo multiplicamos por el área 1. Calculan el área a partir de esta información. Recuerden, convertimos a metros, elevamos al cuadrado, multiplicamos por pi, dividimos entre 4 y el resultado lo dividimos entre fuerza 1, que sería este dato. Hacemos la operación y obtenemos área 2. Entonces podemos calcular el área 2. Una vez que la tengamos, como aquí no nos está preguntando cuál es el área de este pistón, sino que nos está preguntando cuál es su diámetro, vamos a agarrar la fórmula que dice área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Solo que ahora vamos a conocer área, obviamente conocemos pi, por lo tanto necesitamos despejar el diámetro. El 4 está dividiendo, por lo tanto lo pasamos multiplicando y nos quedaría que 4 veces área es igual a pi por diámetro al cuadrado.
Pi está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Por lo tanto, 4 veces área entre pi es igual a diámetro al cuadrado. El cuadrado, no queremos diámetro al cuadrado, solo queremos diámetro. Por lo tanto, como aquí está elevado al cuadrado, la operación contraria es la raíz cuadrada. Y sería la raíz cuadrada de 4 veces área entre pi. Y eso nos daría el diámetro. Pero ojo, el diámetro nos lo da en metros. Y como la pregunta dice que lo queremos en centímetros, lo único que vamos a hacer es los metros lo multiplicamos por 100 y el resultado nos da en centímetros. Y eso es lo que vamos a reportar. ¿Ok? Problema número 4. En otro sistema de pistones, es decir, vuelve a cambiar la medida, el mayor es de 13.64 centímetros de diámetro, tiene un objeto de 965 kilogramos. ¿Cuánta fuerza se debe aplicar al émbolo menor para lograr el equilibrio? Considerando que este tiene un diámetro de 6 centímetros. Bueno, chavos, pues ya resolvimos 3. Yo creo que este ya lo pueden hacer ustedes. Entonces, háganlo ustedes. ¿Sale, chavos? No quiero ver caras feas, por favor, échenle ganas. Y en lo que ustedes lo hacen, yo los miro desde aquí. Espero que tengan éxito en su actividad, jóvenes. Hasta luego. Bye.